Hola América, el placer de acompañarlos por la pantalla de Fox Sports con un nuevo recta principal. En este caso, como ven ustedes a nuestras espaldas, a la espalda de Marcelo Vivo y de quien les habla, estamos en el Museo del Turismo Carretera, en el museo que se encuentra en el Autódromo Roberto Mouras. Hoy, en esta edición de recta principal, homenajearemos a Oscar Castellano y a Jonathan, su hijo, pero principalmente vamos a repasar vida y obra de Oscar, uno de los pilotos más importantes de la historia del turismo carretera. Me acompaña en esta jornada Marcelo Vivo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Nico? Obviamente feliz de recibir a los castellanos. Sí, Hemos señor. hablado tanto de Pincho en todos estos años, como piloto, como preparador, como figura, y venimos hablando de Pinchito, que está en plena actividad, bueno, como para juntarlos y tratar de unir una historia que por supuesto es familiar y muy fuerte a una historia deportiva que todavía no ha terminado, porque Pinchito está en plena actividad. Así es, y como siempre decimos, el automovilismo, el turismo carretera es una herencia familiar muchas veces, y este es un caso, bueno, de los más importantes, Oscar Castellano y su hijo Jonathan. Pero lo más importante es presentar, ¿sí?, a los homenajeados, en este caso al padre de Jonathan y a Oscar, ¿sí?, uno de los pilotos, como decíamos, más importantes de la historia del TC. Oscar, es un gusto, tanto como para Marcelo como para mí, que nos acompañes en recta principal. Bueno, el gusto para mí también. Disculpa porque tengo una disfonía bastante importante. No pasa nada. Pero bueno, con toda la ganas de que pasemos un buen momento. La idea es homenajearte, repasar de tu carrera, ver circunstancias que te sucedieron a lo largo de tu trayectoria como piloto, ¿sí?, y también como padre de Jonathan, y como vemos a tu espalda ya tenés uno de tus autos campeones, uno de los Ford, pero ya vamos a hablar de eso. Y también nos acompaña, Marcelo, como decíamos, Jonathan. Sí, la realidad es Jonathan Oscar Roberto Castellano, Así porque es. heredó los nombres, obviamente, del Pincho, así que decir que el Dodge es tan largo que vos podés escribir todo en nombre si quisieras. Hasta Pinchito, el diminutivo, que es más largo. Así que, pero por supuesto, lo conocemos por Pinchito, lo conocemos por Jonathan, y ya ha dejado de ser el hijo de Pincho, ya tiene identidad propia. Jonathan, bueno, agradecerte que también estés en recta principal y las sensaciones de tener tus autos en este museo y también ser el hijo de Oscar, ¿no? Lo importante que debe haber sido y debe seguir siendo. Bueno, primero agradecido por estar acá presente. Obviamente lo mío es un granito de arena en comparación a toda la historia que ha hecho mi viejo dentro del automovilismo, dentro del turismo carretera. Y para mí también es un orgullo ver hoy por hoy los autos de él y bueno, poder tener un auto mío también presente. Nos vas a acompañar los siguientes 60 minutos y obviamente que nos vas a ayudar a homenajear a tu papá en esto que será este programa especial. Por supuesto, sin duda que él ha tenido fan a lo largo de su carrera deportiva, pero me anoto en el podio o el número 1, te diría. Y sí, me imagino, porque desde un primer momento ya estabas acompañándolo desde que naciste. Naciste en el 85 y ya tu papá ya estaba metido, inmerso en el automovilismo argentino. Oscar, ¿cómo fueron esos comienzos, esos arranques arriba de tu auto? Primero en los zonales y después cuando empezaste en el TC. El comienzo mío es del año 1968 en el zonal, ya con un auto construido con un amigo, un recordado amigo, Enrique Castro, hecho desde cero, con el cual gané 2 campeonatos, 2 subcampeonatos, 104 series y 87 finales. Me permitió... Se acuerda de todo, ¿eh? Los números están clarísimos. Me permitió ese auto, porque el zonal en aquel momento era muy fuerte. Con los premios de ese auto me hice en Fórmula 2 y transcurrí una etapa de Fórmula 2 donde deportivamente no fue muy exitosa, pero sí en la experiencia y en lo técnico me sirvió muchísimo para después, cuando continué y comencé la etapa fuerte para mí, que es la del TC en el año 81. En esa línea que hace referencia a Pincho sobre tu paso por los monopostos, por el auto de Fórmula 2, claro, te animaste en una época donde Berto Crespi dominaba en ese ambiente. Correcto. Y sin embargo vos hiciste un auto que se llamaba Castellano y, si no recuerdo mal, tenía motor Fiat, ¿puede ser? Exactamente. Y el mentor de que yo deje el zonal y me pase a la Fórmula 2 fue Juan Manuel Fangio. Claro. Ahí lo conozco yo a Juan, donde va a visitarnos en una oportunidad que estábamos compitiendo en Balcarce. Y me hace una serie de preguntas y me dice: ¿qué vas a hacer de aquí a nada en más? Y nada, Juan, le digo, estoy acá, sigo corriendo. Y me dice: ¿por qué no seguís aprendiendo y te haces un Fórmula 2? Si te animás a hacerlo. Sí, me animo, le digo, pero no tengo ni idea. Entonces me dice: yo te doy una carta, te vas a verlo a Oreste que te dé una idea y largate a hacerlo. Así seguís aprendiendo. Ese fue el inicio.
Y ese inicio, obviamente, que te ayudó, obviamente, para después meterte en lo que era el turismo carretera. ¿Soñabas con estar en el TC, vos? No, para nada. ¿No? En absoluto. Pero hubo un impasse de 2 años, creo, Sí. 3 años, que no hice ni nada, hasta que aparece un grupo de gente, de amigos, que se juntan y compran el auto de lo que era de los hermanos Vitali en Necochea, que es el primero del año 87, y me lo ofrecen para correr y prepararlo. Así que ahí inicia mi etapa, que fue de 10 años en el TC, con ese auto. Y tuve la suerte de ganar a poco tiempo, y de ahí ya, bueno, una sucesión de hechos que se fueron dando en el TC, que nunca y lejísimo y impensado de que Lo que podía ibas a lograrlo. conseguir. Además, vos sabés, Nico, que Pincho debuta con el 101, que si no tengo mal el dato, es el mismo número que utiliza Pinchito después para su debut. Sí. Pero del 101 bajás al 6. O sea que el Exactamente. arranque ya de ese primer año dijiste gané al poco tiempo. Y bajaste casi 100 números de ranking. Exactamente, mi número más alto de ranking fue el 6. Exactamente, el más alto. A ver, ya vamos a empezar a repasar imágenes del campeonato con Dodge, ¿sí? En el 88 y en el 89, pero primero quiero repasar tu primer campeonato en el TC, que nos cuentes. Fue en el 87, ¿cómo lo encaraste? Lo encaraste también sabiendo que podías ser campeón, ¿te sorprendió? El del 87. Correcto, pero el campeonato del 87 empieza a forjarse en el final del 86. Estábamos corriendo un gran premio en La Pampa y tuve ahí la gran posibilidad de ganar mi primer campeonato, que ese campeonato lo gana el recordado Oscar Angeletti, Sí, señor. también con Dodge. Dodge gana 6 campeonatos consecutivos, Sí. 3 Mauras, Angeletti y 2 usted. Sí. Él rompe el cárter, funde el motor en un golpe que pega en un cruce de vías y se quedó parado. Yo me quedo parado después, como a 150 kilómetros más adelante, pues se me rompe el motor, faltándome poquito para poder terminar el Gran Premio y ganar el campeonato. Y cuando vuelvo a casa y hago todo el análisis, ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Por qué perdí el campeonato? Por todo lo demás. Las cuentas las saqué enseguidita, era una cuestión de falta de profesionalismo. No tenía la suficiente asistencia mecánica, tenía que hacer yo muchas cosas en el auto. Entonces, y lo hacíamos a deshora, lo hacíamos por las noches, como se hacía antes. Entonces, después de hacer una evaluación en casa, digo, el año que viene me tengo que profesionalizar. Profesionalizar en el hecho de trabajar para el auto, trabajar en el auto, no hacerlo por las noches. No profesionalizarte en el hecho de ganar plata o hacerte No. profesional de eso, Sí. sino simplemente dedicarte a trabarar en eso. Que tu cabeza y tu cuerpo estén todo el Exactamente. tiempo pensando en el auto. Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Formé un grupo, dos personas que me ayudaran, que trabajaran junto conmigo todo el día y nos dedicáramos al auto. Esa decisión significó 3 campeonatos seguidos. 3 campeonatos consecutivos, el primero con Dodge. Estaba viendo, analizando un poco videos tuyos y Marcelo, mientras lo veía, videos de la década del 80 y también de la década del 90, le contabas a los periodistas de ese momento que en el 87 era divertido, pero ya en el 88 para tus rivales no era tan divertido Castellano y en el 89 ni me imagino. Es que había logrado una supremacía, como bien decía el Pincho recién, había adoptado un método para correr, un método para prepararse, un método para competir y había marcado una pauta muy fuerte. El Dodge era imbatible en esos años y después viene el cambio a Ford. Pero a veces todo cambio que Esto- implica posiblemente una pérdida, sin embargo, no lo fue. Marce, este es el segundo campeonato, ahí estamos viendo la llegada a Lobería, los festejos, Mirá. de lo que fue el festejo del campeonato del 88 de Dodge. Mirá lo que era Lobería, Oscar. Sí, Estaban correcto. todos, ¿no? Aparte lo habíamos logrado en Tandil, que estamos a 140 kilómetros de distancia, así que todo Tandil estaba, todo Lobería, perdón, estaba en Tandil, así que bueno, el regreso fue fantástico. Pinchito, vos estabas ahí en ese festejo, obviamente. Ahí está el zorro. Siendo un chiquilín. De aquella época, lo que sí recuerdo más que nada era la dedicación que él tenía sobre el auto de carrera, de que yo apenas lo veía cuando llegaba anoche a casa a lavarse las manos para ir a cenar.
era cuando lo veía y ahí está el porqué de la dedicación y los campeonatos. ¿Y qué le preguntabas cuando llegaba? ¿Le decías papá dónde estaba? ¿Ya sabías que él estaba trabajando sobre el auto? ¿Te motivaba a saber qué era lo que estaba haciendo? ¿Cuáles eran esos primeros diálogos de padre a hijo? Era muy chico, ¿no? Tomaba conciencia de lo que trabajaba y lo que significaba estar dentro del turismo carretera y después obtener lo que obtuvo. Lo fui tomando conciencia a medida que pasaron los años. Y además, bueno, esta época, en el 89, corregime, que se corrió más en autódromos, a diferencia, perdón, en el 88, como bien digo, fue un campeonato que se corrió más en autódromos y no tanto en rutas, así como había sido el del 87. Y ahí vemos también, Marcelo, una de las cualidades más importantes de Oscar, piloto mecánico, ¿no? Claro, podríamos decir casi una raza en extinción en Sí. este tiempo, donde ya el piloto es atendido por los mecánicos, por los preparadores, pero como bien dijo Pincho, desde el principio metiendo mano en su propio auto, con herramientas completamente distintas a las actuales. Hoy, Pincho, si no hay un sistema, una computación, algo que te permita descubrir qué hace el auto, no hay manera. Desde afuera no se puede, como hace 25 o 30 años. No, cambió todo, absolutamente. Nosotros trabajábamos mucho en el auto, sí. Yo, el momento que me dediqué en este pseudo profesionalismo que te hablo, no supe qué pasaba a media cuadra de mi casa. Vivía de mi casa al taller, del taller a mi casa. Y con 3 personas lográbamos hacer un auto con capacidad de pelear campeonatos. Hoy cambió tanto el sistema que necesitas un grupo de mecánicos, de ingeniería, de asistencia, de organización, de movimiento, que cambió todo notablemente. Yo siempre digo, o digo actualmente, era más fácil antes que ahora. Mirá, Sí. cuando uno a veces cree que es al revés, ¿no? No, era más fácil antes y era más barato también. Y la transición a los autódromos, de la ruta al autódromo, porque es cierto, vos fuiste un piloto también pistero, Sí, pero la mayoría no lo era. Claro, yo tuve la suerte de vivir la transición del TC. Corrí algo de grandes premios, corrí en circuitos semipermanentes largos como era Tandil con 32 kilómetros la vuelta, definí campeonato también allí, gané 3 veces, 3 carreras seguidas, quiero decir, en Tandil, un circuito muy difícil. Después empezaron a aparecer los circuitos más chicos por una cuestión de seguridad, entonces tuvimos que empezar a trabajar cada vez más en el auto, no descuidar el motor, pero quiero decir también más en el auto. Y después la transición de comenzar a correr con la goma de la ruta en los autódromos. Entonces viví esa transición que para mí me gustaba, pues yo era formulero, me había formado en el circuito y era una disciplina que me encantaba, el autódromo me gustaba mucho, de hecho gané muchas veces en los autódromos. Fuiste tricampeón, ¿sí? Sí. ¿Cómo era ser tricampeón? Porque verdaderamente que iba aumentando carrera a carrera, mes a mes, los rivales, todos te querían ganar a vos. ¿Cómo era ser tricampeón? Resumiéndolo fácil es así, el primer campeonato todos te felicitan, todos te palmean el lomo, está todo bárbaro, hermoso. El segundo campeonato te empiezan a mirar un poco... ¿Qué tendrá, no? No, sí. Y para el tercer campeonato, viejo. Aflojó un poco. Otra vez. Además, salís campeón en el 89, pero también sos subcampeón en el 90 y en el 91. O sea, Sí. una presencia tuviste en esos años que me imagino que era o sea, también estaba Roberto Mouras, Marcelo, Sí, que era todavía no lo hemos nombrado. Todavía no lo hemos nombrado, quédate ahí, Ahí ya está, mirá, en el ahí lo segundo tenés. bloque vamos a hablar. Ahí ya lo tenés en pantalla, sí, pero en el segundo bloque vamos a repasar. Mirá qué largada. Mirá qué largada, Oscar. Sí, eso fue ya cuando habíamos cambiado los dos de marca, cambiamos el mismo año. En el 89. Eso fue el 89, sí. Sí. Ese es el campeonato que yo gano con Ford. Después de los dos de Dodge paso al Ford. El Ford venía bastante complicado en su performance y lo vi un poco como un desafío. Yo digo, a ver, Ford está un poco alicaído, entonces todo amerita como para hacer un cambio. Lo de Dodge ya estaba hecho, etapa cumplida. Así que vamos a Ford. Ford está un poco flaco en su prestación deportiva y compré el auto que había construido Edgardo Fernández para Eduardo Marcos.
Y bueno, ni bien lo llevé al taller, lo modifiqué por todos lados, rehice el motor, trabajamos muchísimo. Tal es así que pude comenzar el campeonato del 89 porque se pospuso por una semana el comienzo, si no, no podía correr la primera carrera. Y la ganaste. Y fíjate que gané esa primera carrera y significó lograr el campeonato. Sí. Claro, pues tuviste la victoria que te posibilitaba ser campeón. Sí, sí. Marcelo, una época esta de grandes pilotos, históricos pilotos, lo vamos a hablar en el próximo bloque, Sí. Mouras, Castellano, Castellano, Mouras. Pero vos cuando repasabas las revistas de esa época, daba gusto ver los nombres. Y Claro. Oscar fue campeón 3 veces consecutivas, subcampeón en el 90 y en el 91, contra grandes rivales también. La cosa es que, claro, son etapas muy distintas. Es más, la difusión de las informaciones, de las noticias, era muy distinta a la actual. Es decir, había que esperar, había que leer en algún lado, o en el diario o en la revista, o sea, no tenían la inmediatez que tiene ahora, donde vos te enterás a los 10 segundos y ves desde donde puedas estar, de cualquier parte del mundo, una carrera. Había también un halo de intriga de qué podría pasar y entonces, bueno, forma parte de una época que es completamente distinta a la que vive Pinchito, que hoy pasa cualquier aficionado por un box, te saca una foto, tuitea y a los 10 segundos ya sabemos qué estabas haciendo y qué te estaba pasando en ese momento. Es muy distinto. La difusión, la llegada al público era totalmente distinta. La televisión cambió todo, esto es cierto. Sí, también. Cambió todo, pero también hay que ver por qué en aquel momento también eran más ídolos, más grandes. Con la poca información o con la poca difusión que había en aquel momento, la verdad que la idolatría era mayor. También era un poco era pilotos del pueblo. A eso iba, era el piloto del pueblo, Claro. Era el piloto del pueblo, Claro, era el cartel, mira, cuando uno ve un auto era el Johnny carrera, de Necochea. Claro, vos ves escrito en el parabrisas o arriba en el techo o en la parte baja, dice, lo vería. claro. Es decir, hay todo un pueblo atrás, Pincho. Correcto, era así. Y vos sabés que esto de cómo se veían las carreras antes o cómo se escuchaban las carreras antes tiene una explicación en función a la lectura que hacía cada uno de los oyentes que estaban viendo la carrera, porque era una combinación. Había que escucharla por radio Sí. y ver pasar los autos. Claro. Entonces, ¿qué ocurría en ese aspecto? Jugaba la imaginación. Exactamente. Y cuando el ser humano entra en lo imaginativo, cada uno hace su película, su formación, Sí, señor. su manera de entender un relato que daba Gagliardi, por ejemplo, desde el avión. Desde el avión, claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurría? Estábamos en Tandil, por ejemplo, 32 kilómetros a la vuelta, 9 minutos y pico cada vuelta. Había más de 30.000 personas desparramadas a lo largo de los 32 kilómetros o más, ¿entendés? Entonces, el público que estaba mirando eso, y cuando el avión relataba una maniobra, entonces había 1000 maneras de interpretar esa maniobra, ¿entendés? Y de ahí se iba creando ese mito y esa forma de entender las carreras de auto, que yo siempre dije eran carreras para verlas por radio. Sí. ¿Me entendés? Eso era. Eso marcó la gran diferencia y eso es un poco lo que puso a un lado la televisión. Hoy la televisión te muestra tantas cosas que perdés la imaginación. Es un placer escucharlo. Estamos acá Jonathan y yo, que somos los más jóvenes, tal vez Marcelo está acostumbrado a escuchar a Oscar, pero es un placer escucharlo porque No, además siempre tiene algo hizo una más. pintura fenomenal. Sí. Es Había así. que mirarlo por Te radio. imaginabas, es decir, pasaba con los radioteatros, vos te imaginabas que la voz de ese actor era un tipo de 1,90 m y después lo veías en la calle medio 1,50 m, pero lo que impactaba era la voz, o sea, había mucho de la imaginación y con el automovilismo pasaba lo mismo. El relato dramático de radio hacía que uno imaginara una carrera que seguramente sería distinta, pero el relato le daba una pintura y un color diferente. Pincho lo dijo de manera impecable. ¿Y costó retirarse? No, para nada. Fue una decisión bien tomada, la pensé bien, di como etapa cumplida. Por ahí físicamente tenía para hacer 3, 4, 5 años más, pero ya me di por satisfecho
y cuando dije me bajo del autocarrera, nunca más me subí. Solamente una vez para enseñarle a Jonathan una cuestión de una largada en el ¿Y aprendió? de él. Sí. Bueno, estás viviendo recta principal con Oscar Castellano, con Jonathan Castellano, y nos fuimos a Lobería, ¿sí? A su lugar en el mundo para los castellanos, y esto es lo primero que tenemos para mostrarte, mirá. Me llamo Sebastián Pérez, me dicen, todo acá me dicen Tati. Tengo 31 años, soy amigo de John, nos conocemos desde el jardín. Arrancó, no me acuerdo si a los 9 o 10 años por ahí arrancó a correr. Me acuerdo una carrera acá en Lobería, tener esa edad y irlo a ver. Él, un chico aplicado, siempre no era de llevarse materias, de desaprobar pruebas, de nada que ver. Eso era todo, era muy aplicado. La madre es maestra. Lo tenía cortito. Claro, entonces las hermanas eran también así y mucho más grandes que él, así que lo tenían medio con los trabajos prácticos. Me acuerdo de los trabajos prácticos de Valesca, que no sé, teníamos que entregar un trabajo práctico a la mañana y eran las 9 de la noche y no lo terminábamos y lo terminaba Valesca y aparecía el otro día en la escuela en algún horario a entregarnos el trabajo práctico ya hecho. Como piloto me lo preguntaba a mí, para mí es lo más. Yo soy fanático. Siempre digo, tengo el corazón pintado de naranja para eso. John, acá los chicos no tenían muchas ganas de hacer esto yo, pero nada, mucha suerte, mucho éxito. Un grande, como siempre digo, corazón pintado de naranja y te aguanto. Y feliz cumpleaños, va a venir el cumpleaños, el 16 del cumpleaños. Así que ojalá te pagues un asadito y que no lo tenga que cocinar yo. Y nada, un beso grande. ¿Y le pagamos un asado al amigo? El Tati, un amigo desde... Un amigo del alma, ¿no? Sí, sin duda desde chico. ¿Te emocionás cuando lo estabas mirando Sí, recién? la verdad que es un amigo, desde arrancar el jardín hasta chocar la camioneta del Pincho juntos haciendo un rally, así que hemos pasado varias y bueno, hoy va a ser el padrino de mi hija, así que te puedes imaginar de la relación que tenemos. Ya venimos con mucho más recta principal, pero quédate ahí, quedan 3 bloques, vamos a repasar toda la historia de la familia Castellano. Dale, ya venimos con más recta. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Morning comes, you hit the road. Nothing's gonna bring it close. Gotta burn the highway down. Fire's coming with the dawn. Nothing to remain unsung. Gotta see the highway burn. I can feel you so close to me. I can feel you so close to me. CAPA, gente en movimiento. CAPA, pluralidad de disciplinas deportivas. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Petronas Cintium. Tecnología de Fórmula 1 todos los días en tu automóvil. Volvemos. Estamos desde el Museo del Turismo Carretera aquí en el Autódromo Roberto Mouras. ¿Sí? Los autos más importantes de la historia del turismo carretera están aquí en este museo. Si querés podés darte una vuelta y venir a visitar. @RPrincipalTV es nuestro Twitter. Y vamos a ver a alguien muy importante para Oscar y para Jonathan. Realmente es una gran emoción porque esto le hacía falta a él. La verdad que los dos, verlo a mi marido cómo trabaja para que pueda triunfar, vale mucho esto. Hijo, te felicito, estuviste muy bien. La verdad que fue emocionante verte ir de punta a punta a la carrera. ¿Ganó con algún consejo que le diste? No, siempre me dice, me voy mamá a correr y ya vuelvo. Bueno, hijo, le contesto nada más. ¿Qué decir de Rosita, no? Como siempre, ahí dijo mi vieja, antes de cada fin de semana la llamo por teléfono previo a cada serie y siempre el mismo comentario, ¿no? Mamá, voy a correr y vengo. Y bueno, siempre pendiente, apoyándome desde la primera vez que me subí a un karting. Fue un poco la cómplice que me ayudó a iniciar en el automovilismo. Esto fue después de que ganaras en el 2014 una carrera en Turismo Nacional en La Pampa. ¿Y vos qué le decías a Rosita antes de irte a correr? No así tan específico, pero bueno, tuve la suerte de que mi esposo me acompañara siempre, desde la decisión en sí, como pasar a hacer o practicar un deporte de riesgo, hasta la colaboración de que cuando yo no podía lo llevaba a Jonathan a entrenar, lo llevaba a Jonathan a correr en el karting, y hasta el año pasado todavía seguía preocupándose por todo lo que era la organización, toda la comida para los chicos que iban a la casa rodante, en el semi, en todo, siempre está pendiente, siempre tuvimos, como yo digo, si bien el automovilismo es un poco, egoísta, es uno solo el que va arriba del auto, pero detrás del piloto hay un grupo muy importante y cuando está la familia, mucho más. Siempre decimos con Marcelo y con Tenalia cuando estamos en estos programas que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y es un gran ejemplo. Sí. Decíamos, Marcelo, en el primer bloque que no nos queríamos anticipar, mirá, ahí lo tenemos en pantalla. Mirá, una de las rivalidades más importantes de la historia del turismo carretera. Esa es la primer Dodge de Roberto Castellano, de Roberto Mouras, la número 5, la que gana el campeonato del 83. Y ahí nace esa rivalidad entre Roberto y Castellano, ahí sí lo debo decir, que se va a prolongar en el tiempo, viene esa trilogía de títulos de Roberto, pero Castellano ya es el gran rival. Y ya está, dividieron aguas. Sí. El que no estaba con Roberto estaba con el Pincho. Y eso que estaban dentro de la misma marca. Pero así todo estaban 50 y 50. Así que ese Dodge es un poco el primer eslabón de esta historia que vamos a contar ahora. ¿Quién era? ¿Quién fue en tu vida, Oscar, Roberto Mouras? ¿Qué fue? Yo creo no, estoy seguro. Tuve la suerte de ser contemporáneo de Roberto porque él me resaltó a mí mis triunfos. Probablemente yo le resalté al de él también algunos, porque teníamos en algún momento los autos más rápidos. Dominábamos por sobre los demás. Teníamos, no sé qué decirte, un año por delante estábamos. Increíblemente los autos tenían una prestación muy similar, a pesar de que no teníamos ninguna vinculación. Estaba Wilkie Pedersole por un lado y estaba yo y mi gente en Lobería, a 500 kilómetros y cada uno hacía lo suyo. Llegaba el fin de semana en la carrera y los autos parecían mellizos. Era una cosa increíble lo parejo que estábamos y cuánto estábamos por delante de los demás. Yo te digo, corríamos una serie en un circuito de pronto que no conocíamos, que íbamos por primera vez, y mi caso, y Roberto también lo hacía,
girábamos la primera vuelta tranquilo, la segunda, la tercera vuelta de la serie, algo así, miraba el cartel dónde estaba, si estaba tercero, cuarto, quinto, sexto, si la quería ganar, aceleraba en esa última vuelta y la podía ganar. Roberto hacía lo mismo. O si la estrategia era no largar en punta, largar en segunda, tercera o cuarta fila y jugar con el tiempo. Y lo podíamos hacer, lo hacíamos los dos a eso. Pincho, llegó un momento donde, es decir, la relación deportiva era esta, de, digamos, un cara a cara realmente fuerte. La relación personal, ¿tuvo también su correlato o era también con ese enfrentamiento? No, enfrentamientos jamás. Los enfrentamientos eran dentro de la pista, en la rivalidad y de lo que era el auto y lo que era el manejo. Pero... Un día cambiaron 3 palabras en un ascensor, hay una anécdota increíble. Sí. Contásela a la gente de toda América. Muchos la conocemos, pero es bueno que la conozca toda América. Ese fue en Bahía Blanca. Por casualidad, sin saber, estábamos en el mismo hotel y salimos de las habitaciones al mismo tiempo y nos encontramos en el ascensor, obviamente, para bajar. Buen día. Hace frío, me dice Roberto. Sí, escuché por la chica que me llamó 3 grados. Ese fue todo lo que hablamos. Bajamos el ascensor, cada uno a su lugar y nada más. Después en la pista hablábamos de otra manera. ¿Qué situación es esta, no? Porque muchas veces, sí. Marcelo, el rival, como dice Oscar, te hace más grande. Seguro. Es mutuo. Ahora, el tiempo pasó, Pincho. Roberto se fue demasiado pronto. Y yo te escuché en una nota que hicimos en una transmisión de Turismo Carretera decir que te hubiera gustado hoy poder estar mano a mano con él, ya los dos retirados, ya los dos más calmos. ¿Cómo sería hoy si le das vuelo a esa imaginación? Y sería bueno. Fue realmente un golpe muy duro para el automovilismo argentino cuando perdemos a Roberto, ¿no? Por todo lo que significó, por todo lo que aportó al TC y por el nivel que le dio a la categoría. Por eso digo que yo fui un afortunado de haber podido compartir esa época con él. Marcamos una diferencia y estoy también seguro de que fuimos los últimos rivales más duros del TC hasta el día de hoy, por la dureza que pusimos en las decisiones de manejo, en las refriegas que tuvimos. Contar a la gente, bajar a la tierra, a los que nos están mirando, ¿qué era esa dureza? ¿Cómo era esa dureza? O sea, iban los dos, no te importaba, o sea, literalmente, deportivamente. O sea, era una rivalidad que no importaba nada. ¿Así? Sí, la base era la siguiente, nosotros estábamos por encima de los demás, ¿entendés? Entonces no contaban los otros en ese año, que no sé por qué fue tanto que nosotros nos avanzamos respecto de los demás. Corríamos y decidíamos en la última vuelta según la estrategia que hiciera él o hiciera yo. En algunas nos encontrábamos con una misma decisión, en otras eran distintas y en otras era terriblemente a cara de perro, desde que nos bajaban la bandera, desde la primera vuelta hasta la última, y siempre a fondo. Corríamos en Tandil, por ejemplo, te comento una. Tandil en el circuito largo y la recta tiene creo que como 8 kilómetros, una cosa así. Y ni siquiera teníamos la necesidad de ir chupados uno detrás del otro para podernos escapar de los rivales, no lo necesitábamos. Entonces entrábamos en la dureza de la competición que era tirar lateral, ¿me entendés? Ir juntos a la par. Cuando vas junto a la par durante tanto tiempo se produce una succión lateral de auto, que avanza uno, cuando este avanza comienza a tomar el aire, lo frena el drag de atrás y avanza el otro, y así hacíamos durante 7, 8, 10 kilómetros. Nos pasábamos 3, 4, 5, 6 veces así, pero no nos podíamos despegar, porque ninguno de los dos autos tenía más, ¿me entendés? Y me recuerdo en esa carrera que yo entré por delante y me comí 10 metros de la frenada, ¿entendés? Y me pasé de largo, faltaba media vuelta todavía, faltaban 6 kilómetros para terminar la carrera, me pasé de largo. Pasarte de largo en aquella época significaba que primero estábamos cortando
a 300, 320 metros de la curva, ¿no? Porque la goma era muy finita, veníamos a 260 y tanto, 270 y tardábamos mucho para frenar. Me pasé de largo y tuve que retomarme para atrás y reiniciar. Y Roberto se ve que se descuida un poco o no, ¿entendés? Pero no sé cómo yo, como a los 3 kilómetros, por ahí 4, lo alcanzo otra vez de vuelta. Me le pongo atrás y ya estábamos viniendo para la bajada de los bancarios, que era una bajada bastante importante, al extremo que ahí tocaba poner la cuarta velocidad, que era la directa para nosotros, y normalmente en aquel momento no había power shift, había que apretar el embrague. El esfuerzo de la pierna para apretar el embrague era inverso, había que hacerlo para abajo porque el auto estaba bajando, entonces el pie se te iba para arriba. Había que tener cuidado para traer el pie para abajo para apretar el embrague. Ahí poníamos la cuarta, estiramos un poquitito más y se iniciaba una frenada en esa bajada bastante complicada. Yo venía pegado a Roberto atrás, ¿entendés? No había podido agarrarle la succión todavía. Y una de las cosas que había que tener en la ruta con mucho cuidado era el referencial de frenado. Porque esas gomitas finitas tenían muy poco grip, la frenada, ya te digo, duraban 300 metros. Si vos te equivocabas en esos 10 metros iniciales, te caías allá, te pasabas de largo, no había manera de desacelerar la masa. Y entonces uno de los secretos era tener muy bien referenciado el punto de frenado. Acá se corta y se corta, no hay otro, no te podías jugar un poquito más la frenada porque el auto no paraba. Y Roberto se pasa por esos 8 o 10 metros, ¿me entendés? Que yo lo vi en la frenada, dije, ese espacio va a estar allá adelante. Así que entonces cambié toda mi maniobra, que iba a hacer un ataque de tirarme por dentro, a ver si le podía ganar. Entonces cambié la maniobra, yo frené donde tenía que frenar, cambié la maniobra, me tiré toda a la derecha. Él me llevaba esa lucecita de su pasaje, de esos 8 metros que se había pasado, y efectivamente, cuando llegó a querer doblarse, le cayeron 2 ruedas abajo a la tierra. Yo quedé bien armado porque me había ido desde afuera para adentro, lo que hoy se llama una tijera. Claro. Pero él tenía 2 ruedas sobre la tierra, perdió tracción, ¿me entendés? Y ahí le gané la carrera. Así que vos mirá, en media vuelta nos pasábamos los dos y nos recuperamos los dos, ¿me entendés? Era esa la diferencia entre ustedes. Era así, era todo a todo. Todo no a todo. Perdonar nada. Qué placer escuchar a Oscar Castellano, lo estás escuchando en tu casa. Y vamos a seguir viendo cosas que hicimos en Lobería. Otro mimo, sí, para la familia Castellano. Cuando papá corría, yo era chica, o sea, cuando dejó de correr yo tenía 10 años. Lo poco que recuerdo, las carreras de él, una carrera de Tandil, la sufrí bastante, pero siempre fue muy normal. Mi mamá es como un poco la contención de todo, de mi papá y de nosotros 4. Los nervios que vivió con mi papá, por lo que ella me ha contado, son terribles, con Jonathan más todavía. Creo que al tener más conciencia, lo de mi hermano sí lo sufrí un montón y lo sigo sufriendo. Cuando corría en karting, cuando corría en fórmula ni te cuento. Cuando empecé a correr en el TC Pista y le empezó a ir bien, que tenía resultado, la oportunidad que tuve de salir campeón, lo sufrí muchísimo. Jonathan es el más chico, así que el consentido de la familia, por así decirlo. A mi papá, gracias siempre por todo. Un papá genial, un abuelo increíble con mis hijos. Lo amo con todo mi corazón. A mi hermano le deseo lo mejor. Es duro el TC de hoy en día, pero bueno, que no baje los brazos, que siga para adelante. Y bueno, que también lo quiere, que va a formar una hermosa familia con Sol y con Ámbar.
el consentido, Jonathan. Yo te digo Johnny en confianza, los fines de semana, pero se puede confundir con el gran Johnny de Benedicti. Jonathan, la familia, ¿no? Y el consentido, Marcelo. Sí, sos el más chico, en definitiva. Soy el más chico, el último intento del pincho. Ah, sí. Como así siempre digo. Y como lo dijo hace un ratito el viejo, ¿no? Que siempre la familia apoyando por detrás lo que por ahí las cámaras no ven, la previa de cada carrera y el estar continuamente apoyando desde que corría mi viejo hasta la actualidad. Quédate ahí que ya venimos con mucho más recta principal con los castellanos, dale. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Castrol es más que solo aceite. Castrol es ingeniería líquida. Speedagro. Misión y visión sustentadas en la excelencia y la innovación. Capa. Gente en movimiento. Capa. Pluralidad de disciplinas deportivas. Estamos, la verdad, pasándola muy bien con la familia Castellano. ¿Cómo es esa anécdota? ¿Qué era lo que comías de chico? ¿Por qué sos tan alto? A veces, cuando estaba el pincho y no estaba mi vieja en la cocina, era sopa y la opción B era sopa con una papa o era papa con sopa. Eran todas las opciones. Por eso es el crecimiento que tengo. Por eso cocinaba Rosita, ¿no? Menos mal, menos mal. A ver, la primer victoria de Jonathan en el turismo carretera. Vamos a empezar a repasar mientras vemos, si no me equivoco, una de las copas. El trofeo del 89, de trofeo, Pincho. Sí, pero ahora estamos con Pinchito, mira. Con Pinchito, mira, eso es Rafaela. Contanos, Jonathan, los recuerdos de tu primer victoria en la máxima. Y primero muchos abandonos, muchos magros momentos cuando estaba a punto de ganar. Y bueno, ese día ya ahí en la segunda curva, en el curvón de Rafaela, ya tomo la punta y ahí a aguantar las 25 vueltas, que llovía, que no llovía. Mirá quién está hablándote por radio. El acompañante número 1. Sí, ¿no? Sin duda que te simplifica mucho más la carrera teniendo a alguien tan experimentado como mi viejo en la radio. Cuando arrancaste, tener el apellido Castellano, ¿qué significó para vos? Empezar a correr y ver a los costados del auto Castellano, llegar al box y que diga Castellano. Cuando arranqué en el karting, arranqué porque me gustaba subirme y andar rápido, nada más, no tomaba conciencia de lo que significaba el apellido en el automovilismo. Y a medida que vas pasando los años, e inclusive en el mismo zonal, veía por qué a un debutante tantas preguntas, tantas fotos. Claro, era el hijo del pincho. Era el hijo del pincho. Bueno, ahí es cuando vas tomando conciencia y después se vienen las pros y las contras de ser el hijo de. Vas tomando conciencia, dice Jonathan, y vos cuando ganas su primer victoria, ¿tomaste conciencia que ya tenías un heredero, que ibas a continuar con la historia? Sí, sí, porque cuando él decide entrar en el automovilismo a través del karting, lo hizo con un convencimiento total y absoluto. Nunca fue inducido, de hecho, al contrario, era medio como que retaseado. Mirá esta foto, mirá esas chapas de Jonathan.
Sí. Hasta que, bueno, insistió tanto donde que hubo que darle ya la entrada al karting y a partir de ahí ya me di cuenta de que, bueno, Ahora, venía totalmente decidido al automovilismo. Recién en el corte hablábamos con Pinchito y vos lo certificarás porque pasaste por la misma situación. Tanto vos como tu hijo son altos, son de estatura elevada. Para correr en Fórmula es un problema. Y le decía a Pinchito, le digo, Fórmula Renault, un tiempo, pero nunca estuviste cómodo en el auto. Vos pasaste por la misma situación. Para el tipo alto el Fórmula es un problema, ¿no? Es un gran problema. Yo me hice el auto, me lo hice a la medida, claro. Pero resulta que me acuerdo, por ejemplo, que estaba Ángel Guerra. Sí. ¿Entendés? Mirá con Fangio, mirá con Fangio. Exactamente, ese fue una fiesta que hicimos de uno de mis campeonatos, que fue Juana Lobería y Jonathan era chico, claro está. Sí. Bueno, a ver, hubo un accidente muy importante de Jonathan, ¿sí? El año pasado nos asustamos todos cuando estábamos viendo el entrenamiento en Rafaela. Tenemos oportunidad de reiterar. Mirá. Mirá. Ahí se va fuerte en serio, ¿no? Sí. ¡Qué gol! Fue el día viernes, Jonathan. Así es, el viernes de Rafaela. Se desbandó una goma. Primero se ve que se desinfla, se me cruza un poco, lo corrijo y después ya lo pierdo cuando se desbanda la goma y en ese momento tratar de evitar el paredón, pero imposible. Nos asustaste a todos. Vos, Pincho, ¿te enteraste en el momento? ¿Cómo te enteraste de esta situación que surgió ese viernes de Rafaela? Estaba en Lobería, sí, así que estábamos escuchando por radio, pues en ese momento todavía no estaba la tele en aire. Así que nada, por la radio y bueno, inmediatamente lo llamé a Hugo Mazacane para ver cómo era la situación y todo lo demás, así que se ocupó mucho él, me tranquilizó y bueno, enseguida tuvimos comunicación directa. Sí. A ver, vamos con una de las partes más lindas, ¿sí? Más emotivas que tenemos hoy. Es lo que me dicen por acá, a ver. A ver. Hace casi 12 años que lo conozco, que estamos juntos. Él siempre dice que él me conocía de mucho más chico, que yo no lo registraba en el colegio, porque íbamos al mismo colegio, pero a distinto curso, a distinto año. Y por ahí empezamos a tratarnos más que nada en Mar del Plata. Yo estaba estudiando allá, él también, y por medio de una prima y unos amigos, una cena, nos conocimos y ahí empezamos el trato. Después, con el tiempo, empezamos a salir. Por ahí me decía, estoy yendo para Mar del Plata. ¿Cómo que estás yendo para las 11 de la noche? No me importaba, salía a las 10, las 11 de la noche, iba, me visitaba, estaba hasta el otro día, volvía, trajín, iba y venía. El primer tiempo la remó, estuvo haciendo mérito. Sí. Hasta ahora, golpe grande fue justamente el año pasado para el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños, en Rafaela. Fue un regalito, sí, que yo no entendía, que me llamaban. Yo justo estaba preparando cosas para mi cumpleaños, me llamaban unos chicos del equipo para decirme, me llaman para decirme feliz cumpleaños, pero no, era para decirme que me quede tranquila, que Jonathan estaba bien. ¿Cómo que Jonathan está bien? Y entonces ahí me empecé a empapar de lo que había pasado, que se había dado contra el paredón. Con Oscar, bueno, aparte de relación padre-hijo, la relación laboral que ellos tienen, pero es muy consejero y siempre busca la palabra de su padre, aunque tienen sus diferencias, sus discusiones, como todo padre e hijo, pero se llevan muy bien. Y con la mamá es el nene de mamá, es el único varón, así que y el más chiquito es su nene preferido. No sé, nos cambió la vida totalmente, algo que ni imaginábamos ninguno de los dos y es todo positivo. Estamos los dos enamorados de nuestra hija. Tengo que decirle que lo amo, que estoy feliz con la familia que formamos y que lo apoyamos en todas las decisiones que él tome para su carrera y en la vida. Y le deseamos todos los éxitos en el automovilismo. Sí, acá con Ámbar.
Lindo, ¿no? Lindo, lindo, sin duda que ahora cuando me voy los fines de semana a la carrera o salgo de viaje, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Sabiendo la familia que ahora, más allá de la que siempre tuve, que siempre me apoyó, encontrarme con una hija cambia mucho las ganas de volver. Las ganas de volver cambia muchísimo. La estamos pasando muy bien y ya venimos con la última parte de recta principal. Dale. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Auspicia Mercedes-Benz para su producto Sprinter. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. Karcher, expertos en limpieza. Castrol es más que solo aceite. Castrol es ingeniería líquida. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Vivo, solo tenemos tiempo para despedirnos. ¿La pasó bien? Ah, no, muy bien. No, revivir momentos con el Pincho, obviamente compartir este tiempo con Pinchito en las carreras, en definitiva, una conjunción fenómena que tenemos la suerte de poder hacer en cada recta principal. Jonathan, gracias por todo lo que hiciste por este programa y por participar también, ¿eh? Al contrario, agradecido y bueno, como siempre, para mí es un placer, por más de que a mi viejo lo he escuchado, sus anécdotas montones de veces, me quedo admirado como si fuese la primera vez que me lo cuento. Nos pasó a todos. Oscar, gracias por formar parte de Recta Principal. Teníamos muchas ganas de homenajearte. Bueno, te agradezco muchísimo realmente y como siempre digo, soy un agradecido a la vida porque realmente me ha tratado muy bien, tengo una hermosa familia y soy muy agradecido al turismo de carretera que me permitió desarrollarme en mi pasión, que es el automovilismo, y me cambió la vida, me marcó totalmente distinto de lo que era antes a lo que es hoy. Así que muy agradecido también a la categoría, a ustedes, a la audiencia. Muchas gracias. Lo dijo Oscar Castellano. Felicitaciones a Agustín Coelho y a Pipo Gorosito por todo el material que hicieron en Lobería. Nos encontramos la próxima semana, sí, con Recta Principal con el Turismo Nacional. Nuevo Volvo